Y bueno, de alguna manera él así como que estaba un poquito atento a ellos porque como que le llamó la atención y él sentía la necesidad de ir a saludarlos. No se dio la oportunidad, pero dice que en un día, una tarde, vio que estaban inclusive unas patrullas ahí de la policía y ya ve que allá no se andan con muchos juegos. Entonces ahí vieron y sacaron al hombre esposado. Lo suben a una de las patrullas y se lo llevan. Los dos jovencitos, dice que alrededor de 14, entre 12 y 14 años, pues muy tristes, llorando, ¿verdad? La policía se lleva al papá. Posteriormente, unos días después, ve que el hombre está echando cajas y equipaje a su camioneta. Otra vez los jóvenes sufriendo, llorando. El hombre termina de empacar y se va. O sea, se va de la casa. Dejó la familia. En una ocasión ven que la mujer está fuera de casa y la saludan y le preguntan, ¿cómo estás? Y dice ella, no estoy bien. Hemos estado teniendo dificultades. Mi esposo se fue, nos dejó la casa, estaba batallando con los niños. No batallaba económicamente porque ella trabajaba en una empresa, buena empresa y ganaba buen dinero, pero estaban batallando con cuestiones familiares. Y le dice este pastor, le pregunta y le dice, bueno, ¿tú qué esperarías? ¿Cuál sería? Porque empezó a hablar mal del marido y le dice, bueno, ¿y tú qué esperarías? ¿Cómo podría ser un buen marido? ¿Tú qué esperarías de un buen marido? Y le dice, bueno, yo esperaría que no me mintiera, que fuera íntegro, que no robara mi dinero, que no me engañara, que no me fuera infiel, que no hablara cosas malas de mí. Y el pastor se asombra y le dice, ¿te estás dando cuenta que me acabas de decir los mandamientos de la ley de Dios desde el 5 hasta el 10? No robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, obviamente no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir esto? Que realmente las mujeres, y no solo nos podemos dirigir a las mujeres, sino también los hombres, ¿qué es lo que esperamos de esa pareja, de esa persona? Que puedan ser personas íntegras, que cumplan con esos mandamientos, que es realmente lo que nosotros deseamos, pero que a veces no nos damos cuenta. ¿Y cómo puede una persona cumplir con esos mandamientos? Estando sujetos a los otros 4 mandamientos. Una persona para que pueda cumplir con los o la segunda parte de los mandamientos del 5 al 10, tiene que cumplir primero del 1 al 4. ¿Y cuáles son esos del 1 al 4? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No dirás el nombre de Dios en vano. Y se enseñaba así, ¿verdad? Santificarás las fiestas, pero quiere decir toma el día de descanso, toma el sabbat o observa el sabbat, que es descansar, y de eso hablábamos también hace algunos días. ¿Qué quiere decir? Que una persona o un hombre, para poder tener una vida íntegra, para poder vivir una vida de acuerdo a lo que cada uno de nosotros deseamos y a lo que Dios desea, tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta. Inclusive gente que anda allá en el mundo, eso anda buscando, pero no se da cuenta de lo que anda buscando realmente. Tenemos que regresar a que la gente entienda que tenemos que estar sujetos a Cristo,
que tenemos que estar sujetos a Dios. La mayoría de la gente y la mayoría de las iglesias nos enseña que tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que recibir a Jesucristo para tener vida eterna. Pero realmente eso no es lo que dice la Escritura. Porque Romanos 10 nos habla de que recibe al Señor Jesucristo como tu Señor. Entonces, ¿cómo es el señorío? ¿Qué sería el señorío? El señorío es que yo me ponga en sujeción a Cristo y empiece a vivir una vida en Cristo. Cuando yo empiezo a vivir una vida en Cristo y asimismo mi esposa o mi pareja, mi novia, empieza a tener una sujeción en Cristo, créame que se garantiza el éxito. Porque vamos a tener una vida en una familia de acuerdo al diseño de Dios. Y para entrar un poquito más a fondo a esto que le estoy diciendo, vamos a las Escrituras. Y quise tomar esta porción para que podamos entender algunas cosas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 19. Y le va a sorprender porque el contexto general, estamos hablando de que ya Cristo y sus discípulos se encuentran aquí en la última cena. Momentos antes de que el Señor sea entregado y crucificado. 3 años después de que los discípulos caminaron con Jesús. 3 años que estuvieron haciendo estudios, vamos a decirlo así, estuvieron recibiendo enseñanza del mismo maestro o del maestro mismo. Ya habían terminado su instituto bíblico, 3 años ahí. 3 años con el maestro. Y mire aún con las cosas que salen estos hombres, ¿verdad? Vamos a ver. Dice a partir del versículo 19. Vamos a leer hasta el 27, hija, para irlo moviendo. Voy a leérselos de aquí de pantalla para leer lo mismo. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Están ahí en la última cena. Usted conoce estos pasajes. Los conoce, aunque normalmente los leemos de Juan. Aquí estamos leyendo Lucas. Dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. Ahí estaba el traidor. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. ¿Seguimos? Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría esto? O sea, se alarmaron con lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo y empezaron: oye, pues y luego, hasta memes hemos sacado de eso, ¿verdad? Empezaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando, quién sería. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante, y ahí nos detenemos un tantito. Dígame usted, ¿qué tiene que ver, después de todo el contexto, la última cena? El Señor les acaba de lavar los pies, les había dicho que toda autoridad había sido dada sobre Él, les había dado una muestra de servicio, de humildad, les había lavado los pies, ya estaban a la mesa, el Señor partía el pan, les entregaba el vino, les dijo que lo iban a traicionar y ellos empezaron a discutir quién va a ser el más importante. ¿Verdad que como que no tiene lógica? ¿Quién va a ser el más importante? Ya estaban peleando. ¿Quién va a ser el más importante? Continúa, hija. Jesús les dijo: ojo con esto.
Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Detente ahí tantito, hija. Regresa. Dígame si acaso esto a veces no pasa inclusive en las iglesias. ¿Sí o no? Sí. Ahora sí, 26. No sea así entre ustedes. No debemos ser así. No debemos ser como esos reyes que oprimen a los súbditos. Si lo trasladamos a lo que le decía, ¿a poco no hay iglesias así? No debemos oprimir entonces tampoco a los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Como el que sirve. Último. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Amén. Y ahí nos detenemos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que en cada uno de tus pasajes, de tus enseñanzas podemos encontrar entendimiento, podemos encontrar luz para nuestra vida. Permite que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios desea que su iglesia regrese al diseño original. ¿Y cuál es este diseño original? Podemos ver cómo Jesús estaba irrumpiendo lo que los discípulos conocían como liderazgo. Cuando Jesús camina en esta tierra, Él empezó a enseñar y a proclamar la palabra de Dios de una manera tan diferente que por eso la gente se quedaba asombrada. Porque el único liderazgo que ellos habían visto en la iglesia era como los fariseos, los seduceos o todos esos grandes maestros de la ley manejaban la escritura, pero la manejaban a su beneficio y ellos se movían entre el pueblo como los más importantes. Inclusive era gente, esos sacerdotes, esos maestros eran gente que, espérame, no me toques. Yo como sé si, quién sabe qué habrás tocado con esas manos cochinas. A lo mejor tocaste un muerto, a lo mejor tocaste a una mujer que estaba en regla. Hasta con eso se metían esa gente. Para ellos eso era pecado y estaban impuros. No permitían que se les acercaran, no permitían que los tocaran. Ellos mismos no podían tocar cualquier cosa. Si ustedes recuerdan la enseñanza sobre el hombre este que encuentran tirado en el camino y pasan junto de él, pasa un sacerdote, pasa gente judía y nadie lo toma en cuenta y nadie le ayuda hasta que llega un samaritano. Y el samaritano, no les quise decir el título al inicio para que lo pensaran, pero el samaritano fue el que vino a dar el ejemplo de cómo se debe de preocupar una persona por otra persona, cómo debe de ayudársele y cómo él vio que recibiera atención y cómo él proveyó para que se le siguiera dando atención. Un buen samaritano. ¿Cuántas iglesias y cuánta gente podemos ver que se siguen manejando de manera fariseica? Donde inclusive hay gente que llega hasta con guaruras, no me toquen, no se me acerquen porque me roban la unción. ¿Cuánta gente vemos así? ¿Ese es el concepto que Jesús vino a enseñarnos? ¿Ese es el concepto que vino Jesús a enseñar como familia? Claro que no. Él vino a dar su vida por nosotros. Jesús les está hablando a los discípulos acerca de su sacrificio, acerca de su promesa, pero ellos estaban pensando
en cosas diferentes. Ellos traían una revoltura de ideas que vaya usted a saber en qué estaban pensando. Yo me atrevo a pensar que inclusive no entendían lo que estaban recibiendo del Señor, porque no ponían atención a eso. Se desviaban con cualquier cosa. Por eso aquí es bien importante y bien interesante ver que el Señor les está hablando de algo serio, de una enseñanza de reino. Y ellos están pensando en quién va a ser el mayor. Es más, quién va a recoger las ofrendas. Están pensando en cosas diferentes a lo que Dios y Jesucristo está estableciendo como un fundamento para lo que iba a venir a ser su iglesia. Lo torcieron inmediatamente y todavía estaba nuestro Señor Jesucristo sentado ahí con ellos. Pero Él, así como Él era, todavía les da una enseñanza y les dice: es que es mayor el que sirve. O sea, les dijo: déjense de andar con esas payasadas. Es la versión mía, ¿no? Déjense de andar con esas payasadas. Póngase a servir. Agarre una escoba, lave los baños. Nosotros como iglesia, y estoy hablando todo Pacto Vivo, tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a servir. Este mismo principio lo enseña Pablo. Este mismo principio lo enseña Pablo a través de Filipenses. Lo enseña en varias porciones, pero yo en esta mañana le traigo una porción de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Y mire, desde el versículo 3, ahorita le leo cómo dice en la versión que traigo yo. No haga nada por egoísmo o vanidad. En la versión que traigo yo dice: no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. O sea, no sean presumidos. Sean humildes. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí es una lección tremenda de humildad y nos da una zarandeada a Pablo, ¿verdad? Nos vuela la cabeza. Porque nos está diciendo que todos, para nosotros poder ser verdaderamente humildes, nosotros tendríamos que considerar que todos son superiores a mí, a cualquiera de ustedes, los demás. ¿Sí? Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Versículo 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, no sean egoístas, o sea, no vean nada más por lo suyo, sino también por los intereses de los demás. ¿Esto es lo que vemos en muchas iglesias? Pregunto. Número 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Sasquatch, ahí nos terminó de dar un manotazo en la mesa, ¿verdad? Tengan la misma actitud que Cristo. ¿Qué actitud es esa que tuvo Cristo? La actitud que tuvo Cristo fue la de servir siempre, la de ayudar, la de bendecir, la de llevar una palabra de aliento, de abrazar, de sanar, de no pagar mal con mal. Esa es la actitud que tuvo Cristo, de no sentirse superior a nadie más. Uno de los mensajes que a mí que yo inclusive he compartido, que me gusta mucho, es cuando el mismo Señor Jesucristo va a ser bautizado por Juan. Y Juan le dice: oye, pero si yo no soy digno ni de atarte los zapatos. Y Juan le dice: no, tú me tienes que bautizar porque tenemos que cumplir con toda justicia. Ahí, si se lo ponemos en términos modernos, en términos actuales, es como si Pacto Vivo estaba haciendo un bautizo o estaba bautizando gente y llega uno de esos grandes conocedores
de la ley o maestros y pide que nosotros lo bauticemos. ¿Me estoy explicando? Nosotros podríamos decir, oye, pero espérame, yo estoy así como para que tú me bautices a mí, no nosotros a ti. Pero él se sometió a la autoridad de Juan, aun y cuando sabemos ahora que nosotros lo leemos, que era mayor que Juan, que él es el Mesías. Y aún así él se sometió, fue humilde. Él nunca se puso ahí a predicar, ni le arrebató el micrófono a Juan, ni se puso a enseñar otras cosas que no eran. No. Él participó del bautismo. Se manifestaron ahí esas cosas tan hermosas, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de la voz que salió del cielo. Y lo único que hizo fue agradecer y retirarse del lugar. Ni tampoco le dijo a todos los discípulos de Juan, vénganse ahora conmigo a mi congregación, ¿verdad? Que tampoco les dijo. Acá está más padre, vénganse, yo conmigo sí van a aprender. Tampoco les dijo. Algunos sí le siguieron, hubo otros que no. Pero fue tanta la situación que vivió Juan, y eso ya lo veíamos en una de las enseñanzas que vimos, el miércoles vimos algo parecido, que se empezó a enredar Juan tanto en sus emociones, que al rato hasta mandó a preguntarle a ver si él era el Mesías. Le dijo a sus discípulos, a ver, vayan y pregúntenle a ver si es él el que ha de venir. Porque ya estaba muy envuelto Juan en esa situación. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplos en todas las áreas. Humildad sobre todo, el interesarnos por la gente. Y este es un plan que siempre ha tenido Dios. Es un plan que siempre ha estado ahí desde la creación. Es un plan que podemos ver y que podemos percibir desde Génesis. Obviamente tenemos que tener en nuestra mirada ese interés de poder encontrar este tema, ¿verdad? Porque podemos encontrarle muchas aristas. Pero realmente, si empezamos a observar este tema y ponemos atención a lo que Dios nos dice, realmente ese era el plan que tenía Dios. Y mire, vamos a Génesis 1:26. El plan de Dios era establecer una familia. Y nosotros sabemos, si usted sabe y usted lo entiende, que tenemos un Dios que es tripartita, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, no. Es un solo Dios con tres personalidades distintas. Que eso nos dan un reflejo también de una familia. Fíjese, y dice el Señor en Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que sean como nosotros. Eso es lo que está diciendo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En la versión que traigo yo, y si alguien me ayuda también a leer Reina Valera, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que sean como nosotros. Está hablando en plural. Para que sean como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Familia. Y luego, sobre esa familia, o esa familia se va a enseñorear sobre todo lo demás. ¿Alguien trae ahí Reina Valera? ¿Ya está aquí? Ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos más familiarizados con esa versión, ¿verdad? Así que nuestro Dios, nuestro Señor, creó una familia. Y cuando vemos los inicios del hombre, el Señor crea a Adán y posteriormente se da cuenta y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le pone ahí a Eva con la idea de que puedan formar
una familia. Este es el diseño de Dios para que puedan tener dominio, para que pueda haber liderazgo. Y ese diseño es la familia. Ese diseño es la familia. Dios se refleja a través de su pueblo como familia. Hay otra porción, vamos a leer Salmo 68. Si quieres pónmelo en Reina Valera, ya está ahí. Ajá. Y dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Tiene qué, perdón? No dije el versículo. 68:5, discúlpeme usted. Me arranqué en primera. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Él es un padre. Número 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. A los desamparados. Dios sabe que nosotros somos seres humanos que vivimos en convivencia, que no podemos vivir solos, que no podemos vivir aislados. Y el diseño de Dios es la familia. Por eso dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas a los rebeldes habitan en tierra seca, ¿verdad? Los malcriados. Pero el Señor se interesa por cada uno de nosotros, nos quiere habitando en familia. Eso quiere decir, y nos da la claridad de que la iglesia del Señor tiene que ser una familia, un hogar para desamparados. Usted podrá decir, bueno, ya no viven mis papás, o ya no vive mi mamá, mis hermanos. Por eso el Señor nos envía, nos lleva a una iglesia. Pero esa iglesia tiene que ser familia. Y nosotros tenemos que vivir como familia. Dios forma un hogar para los desamparados. Y cuando el Señor nos llama a ser parte de esa iglesia, nosotros tenemos que ser conscientes que somos familia. ¿Qué pasa en las familias? Pues normalmente hay un papá, una mamá, lo normal. Y puede haber varios hermanos, a menos que sean únicos, pero bueno, normalmente hay varios hermanos. Los hermanos de pronto se van a sacar la lengua y se van a querer desgreñar. Pero ¿qué sucede ahí con los hermanos? ¿En el primer pleito se van de la casa? No. ¿Verdad que no? No. Porque son hermanos y porque son hijos, son familia. Son familia. Resisten, persisten y tienen que caminar juntos a un objetivo. Igual pueden estar peleados por un rato y luego vuelven otra vez a abrazarse, a jugar, a hacer bromas. En la Navidad nos sentamos juntos a la mesa, en algún festejo, en alguna convivencia. Pero tenemos que estar todos unidos, entendiendo que somos familia. Y el Señor a través de esa familia nos va llevando y nos lleva y nos encamina a una madurez. También sucede. Cuando nosotros empezamos a convivir en una familia como iglesia o como lo es la iglesia, el Señor empieza a trabajar con cada uno de nosotros. No crea que nos deja así nada más. Por eso usted en las iglesias se encuentra con muchos hermanos que con unos se va a llevar muy bien y con otros pues va a batallar un poquito para poderse relacionar. Inclusive pueden ser hermanos, como una vez decía Gene, hermanos lija. Porque esos hermanos lija, ¿qué sucede con una lija? Va puliendo, ¿verdad? Esos hermanos lija nos van a ayudar a poder ser pulidos, a quitarnos todo ese cochambre, como cuando lava trastes, ¿has lavado trastes?
Lávelos con agua calientita, ¿eh? Se corta más rápido la grasa. Se lo digo por experiencia. Empezamos nosotros a tallar con fibrita verde, con fibrita de alambre, hasta que queda el sartén reluciente, ¿verdad? Ya la siguiente vez ya no necesita tallar tanto porque ya está pulido. Ya está pulido. Así nos pasa también a nosotros como hermanos y como familia. Cuando nosotros batallamos un poquito para poder encontrarnos o entender a algún hermano, también tenemos que entender que no sabemos por lo que está pasando. Tenemos que ser más comprensivos, tenemos que ser más amorosos, tenemos que ser más empáticos. Porque hay un dicho, mire, hay un dicho que dice de esta manera: nadie sabe lo que trae el costal más que el que lo trae cargando. Así que nosotros no sabemos qué es lo que pueda traer el hermano o la hermana ahí cargando. Tenemos que ser empáticos. Si un día nos contesta un poquito seco, un poquito golpeado, no lo tome en cuenta. No lo tome en cuenta. Si un día pasó frente a mí y no me saludó, tampoco no haga caso. ¿Cuántas veces los hermanos entran a la casa o llegan de la escuela o lo que sea y ni saludan? ¿Cuántas veces? Si yo le contara. Pero seguimos siendo familia. Nos seguimos tolerando. Nos seguimos aguantando. Porque el plan de Dios es que podamos vivir en unión, en comunión, en familia. Que podamos ayudarnos unos a otros, que podamos fortalecernos unos a otros. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Acabamos de ver en Génesis cómo el plan de Dios era que el hombre fuera a imagen y semejanza de Él y cómo es que Él quería que viviésemos y trabajásemos en familia. Cuando usted escucha hablar del Antiguo Testamento, usted escucha hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dígame si eso no es familia. Dígame si eso no es descendencia. Cuando el Señor se arrepintió, porque realmente así, y así lo dice la Escritura, se arrepintió de haber creado al hombre, que dijo: no, estos ya me tienen cansados, son bien mal creados. Escogió a un solo hombre para hacer el arca. Sí, a un solo hombre lo escogió. Bueno, él era la cabeza, pero toda la familia trabajó en el arca. ¿Y quiénes iban en el arca? La familia. Cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿a quién fueron a rescatar los ángeles? Para que Abraham pudiera rescatar al sobrino. ¿El sobrino es familia o no es familia? Sí. El Señor siempre ha pensado en familia. Cuando el Señor nos llama a un ministerio, llama a familias. Cuando vamos a una congregación, somos más poderosos cuando estamos en familia. El Señor siempre ha pensado que estemos en familia. Todo el Antiguo Testamento Él estuvo siempre buscando hombres de familia. Cuando hace la primer promesa, el primer pacto con Abraham, ¿cuál fue la promesa? Que le iba a dar descendencia. Y descendencia nos habla de familia. Siempre el Señor estuvo tras familias. Cuando los rescata de Egipto, sacó a todas las familias, pero cuando llegaron a Egipto, también llevó a una familia disfuncional y todo lo que usted quiera, pero era familia. Familia, el Señor siempre ha querido que estemos en familia. El último libro que está en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? No, en el Antiguo Testamento. Malaquías. A ver, ¿quién dijo Malaquías para ponerle un 10 en el examen? Bueno, ya son como 3 dieces. La pastora sacó un 8. Malaquías. Fíjese lo que dicen los últimos 2 versículos de Malaquías. Últimos 2 versículos del libro de Malaquías. Malaquías 4, versículos 5
y 6. Póngamelo en Reina Valera, para que no se me rebrujen los hermanos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Yo les voy a enviar a alguien, no como Elías, pero alguien como Elías, para hablarles antes de que venga el gran día. He aquí, el 6, perdón. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso es familia. Y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Es familia? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que Él quiere que volvamos a ser familia, donde hay padres e hijos, y los padres están reconciliados con los hijos están reconciliados con los padres, y se puede vivir en familia. Eso fue lo último que el Señor nos dice en el Antiguo Testamento. Se habla mucho de esos 400 años de silencio, y posteriormente viene la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo camina 3 años, ya ahorita lo vimos, les enseña a los discípulos, que ahora nosotros llamamos apóstoles. En la porción que leímos de Lucas 22 vemos que como que todavía no agarraban ellos bien la onda. Pero el plan del Señor era establecer su iglesia. Después de la partida del Señor, de que Él parte a los cielos, Él establece su iglesia. Y su nacimiento fue por medio de la crucifixión. Pero la iglesia debe de ser familia. Ahora que ya hemos tenido un breve recorrido por estos pasajes que les llevé, creo que podemos entender con más claridad que el Señor siempre se ha interesado en que podamos ser familia. Familia. Él siempre ha querido que todos y cada uno de nosotros podamos ser familia, que podamos ser hijos obedientes. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar, así como tú oras. Él empieza la oración y les dijo: Padre mío que estás en los cielos. ¿No? Entonces, ¿qué le dijo? Padre nuestro, claro. Entonces, ¿de quién es papá Dios? ¿Nada más de Jesús? De todos. Es la sujeción. ¿Se da cuenta? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted ya se lo sabe de memoria. Y luego dice una parte bien importante: venga a nosotros tu reino. Eso nos habla de sujeción. Tenemos que estar sujetos a nuestro Señor. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tú, o le dice mi voluntad. No, ¿verdad? ¿Qué le dice? Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Y luego, aquí me detengo, porque como decían en mi rancho, aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos sujetos al Señor? ¿Cuántos de nosotros vivimos realmente bajo su señorío y vivimos en su reino? ¿Cuántos? Yo creo que pocos. Qué bueno que escucho amenes, o sea, eso quiere decir que sí. Pero tenemos que seguir trabajando en esa área. Ahorita que les platicaba de esta mujer que se encontró el pastor Doug, ya dije cuál pastor era. El problema, porque él le predica a esta mujer, la historia no termina ahí, sino que él termina predicándole a Cristo a esta mujer. Y aparentemente esta mujer
no quiso saber más de Cristo. ¿Cuál es el problema? Lo podemos utilizar como un ejemplo. ¿Cuál es el problema de tantos de nosotros que no hemos visto todavía la bendición de Dios en nuestra vida? A ver, Julio. Así es. Así es. Sí, escucharon todos, ¿verdad? Ok. Para los que nos ven ahí en línea que no, muy seguramente no escucharon, lo que nos dice el hermano Julio es que experimentamos el venir al Señor como Salvador y normalmente lo que hacemos es pedir cosas, pero pocas veces o muy pocas veces nos sujetamos a su autoridad, nos sujetamos a vivir verdaderamente en su reino, bajo sus reglas. Y con eso voy a lo siguiente, y te me adelantaste, pero está bien, qué bueno. Con esto vamos a lo siguiente. Cuando una iglesia verdaderamente empieza a tener una cultura de familia, prepárese porque no va a ser una iglesia grande. Si el Señor empieza a añadir, gracias a Dios, y usted tiene que trabajar en eso también, de traerlos a familia. Porque es traerlos a casa, es traerlos a una situación de estabilidad, es traerlos a una situación donde su vida va a mejorar. Pero no le estamos prometiendo, como decía Julio, no le estamos prometiendo milagros estruendosos, ni que cuando llegue a su casa va a ver la cuenta de banco triplicada, o que va a suceder esto, va a suceder lo otro, que le van a regalar una camioneta, una cocina, la lotería. No. Tampoco no le estoy diciendo que no vaya a suceder. El Señor puede hacer lo que sea cuando estamos sujetos a su autoridad. Pero el estar sujetos a su autoridad quiere decir que nosotros tenemos que depender total y completamente de Él. Total y completamente de Él. El Señor lo que quiere es que podamos ser familia. El Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros lleguemos a ser familia. Y ya voy a ir cerrando. Esto todavía da para más. Tal vez me voy a tomar 1 o 2 servicios más para terminar de enseñarle esto, de que la iglesia tiene que ser familia. Pero ya con esto vamos a dar por terminado hoy. Y mire, Pablo, que ahorita vimos en Filipenses cómo también él nos quería enseñar esta situación de reino, de vivir en familia, sujetos y de servir, de servicio. Una de esas iglesias que Pablo estableció y en la que pasó más tiempo de su ministerio fue en la iglesia de Éfeso. La de Efesios que leemos, ¿verdad? El libro de Efesios. Cuando Pablo establece esta iglesia es donde él dura un poquito más de tiempo, porque él veía que la gente de ahí batallaba para entender esta parte. En esa iglesia había mucha idolatría, había una vida como si fuese una ciudad cosmopolita. Así usted piensa en Parral, así vivían ahí en Éfeso. Vivían bien, ¿verdad? Dice acá el hermano. No se crea, haga de cuenta como si vivían en New York, en una ciudad así cosmopolita. Bueno, pues Parral, ¿verdad? Capital del mundo al fin. Bueno, está bien. Entonces la gente vivía envuelta de tantos distractores que difícilmente atendía a las enseñanzas de Pablo. ¿Le suena a usted conocido eso? Hoy nosotros vivimos bombardeados de la sociedad, de las películas, del cine, de las series del Netflix, de whatever it takes. Estamos bombardeados por todos lados. Y nos hacen inclusive imaginarnos, soñar y desear cosas
que nada tienen que ver con el reino de Dios. Inclusive muchas iglesias nos hacen pensar y creer que la vida es de una forma de ser, y realmente lo que Dios quiere para nosotros es que podamos ser familia. Familia. Y aún así usted puede leer cómo Pablo se tomó el tiempo de escribirle una carta a estos efesios, porque aun y cuando él duró tiempo ahí, estableció fundamentos, la gente se seguía portando malcriadamente. Yo le pregunto, ¿usted conoció una iglesia perfecta? No. Tampoco el Señor. Pero quiere que caminemos a esa perfección. Quiere que nos acerquemos lo más posible a esa perfección, y esa perfección la podemos lograr si caminamos en familia. Y mire, vamos a leer una porción y ya con esto cerramos. Efesios capítulo 2, a partir del versículo 19. Y esto me recordó una pregunta que hacía un hermano allá en la célula de los hermanos Esparza, de José Luis y Margarita. Y ahorita les platico un poco más de ellos, pero de esos siervos del Señor, guerreros de oración. Si usted tiene la oportunidad, vaya, salúdelos, denles un abrazo, de verdad. Efesios 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. ¿Y miembros de qué? ¿Miembros de qué? ¿Dice miembros de la iglesia? ¿Dice miembros del ministerio quíntuple? ¿De qué dice? ¿Miembros de dónde? De la familia. La iglesia tiene que ser familia. Versículo 20: juntos constituimos su casa. A ver, acá lo leo, perdón. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la versión que traigo yo dice: juntos constituimos su casa, la cual fue edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, que es Cristo. Y la piedra principal es Cristo mismo. Versículo 21: estamos en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22: en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está edificando su hogar, Dios está edificando su casa, pero su casa tiene que ser familia. Y Pablo sigue enseñándonos acerca de esto. Usted puede leerlo ahí en su casa, se lo dejo de tarea. Lea desde el versículo 2 y todavía el capítulo 3. Pablo nos sigue enseñando acerca de esta edificación, de cómo ser pueblo de Dios. Y termina hablando de este punto en Efesios 3:14, y dice así, Efesios 3:14: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Reina Valera dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él está pidiendo para que podamos ser una morada para el Señor, una casa, una familia. La iglesia tiene que ser familia. Así que yo te digo, Pacto Vivo, esta mañana, ya esta tarde, Dios es un Dios de familia. Y ahora, en este tiempo, hoy, ya eres parte de la familia de Dios.